Bueno, muy bien. Silvia, muchas gracias por participar. A todos los papás que vean esto, cuando lo subamos, pues les agradecemos un montón. Para nosotros es muy importante, ya que sus hijos están a punto de pasar a 12 y comenzar un montón de procesos que van a definir el futuro después del colegio. Queríamos tener esta reunión especial con ustedes y por eso pues las grabamos y esperamos que la puedan ver, porque vamos a explicar los criterios y las actividades que nosotros vamos a estar utilizando para acompañar a sus hijos durante este último año en el colegio, en todo el proceso de orientación vocacional y dentro de orientación vocacional el proceso concreto de orientación profesional. Muy bien, entonces para comenzar vamos a hablar de estos tres temas rápidamente, ¿cierto? Las becas, ¿listo? ¿Cómo vamos a comenzar a prepararnos para un posible escenario de financiación en el futuro? El éxito, ¿qué será esa vaina? Y la vocación, esta palabra que parece estar como por todos lados en este programa y en muchas cosas del colegio, y que entre mejor la conozcamos, pues mejor vamos a poder acompañar. Entonces, bueno, les propongo que comencemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te pedimos por todos los que estamos aquí, por todos los que verán esta grabación en el futuro. Te pedimos muy especialmente por todos nuestros estudiantes de 11 que están a punto de iniciar esta última etapa de su vida escolar, para que tú los acompañes en todo momento y en todo lugar, para que les des sabiduría y capacidad de discernimiento en toda su toma de decisiones. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este santo que tenemos en este momento en la pantalla, Don Bosco. Con Don Bosco vamos a ir haciéndonos un par de preguntas que nos van a ir guiando. Veas a Don Bosco, antes de iniciar, ahí llegó Flor, muy bien. Antes de iniciar, vamos a dejar un precepto aquí chiquito para poder tener claro cómo vamos a seguir. La primera pregunta, si vamos a hablar de éxito y de vocación, es ¿quién es el ser humano? Don Bosco una y otra vez se hacía esta pregunta. Hola Florecita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién Hola, es el ser José. humano? El ser humano, desde la perspectiva del Colegio de San José y desde la Iglesia Católica, lo entendemos como una unidad que es persona, ¿cierto? Que está compuesto, o nosotros lo hemos dividido, de mente, corazón y acción, ¿cierto? Un ser humano que antropológicamente tiene una capacidad racional, ¿cierto? Que es analítico, que nos busca la verdad, que es práctico, que es curioso, que tiene un montón de características, que tiene un corazón que va a tener mucho que ver con toda nuestra vida afectiva, con todo lo que tiene que ver con nuestro relacionamiento con otros, y que es capaz de acción, ¿cierto? Nosotros no somos cerebros encerrados, como decía Descartes, ¿no? Sino que entendemos que somos más que eso, que podemos actuar en el mundo. Y por tanto, servir, ser líderes, cuidar el medio ambiente, cuidar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es el ser humano, si el ser humano es una unidad que aparentemente es a imagen y semejanza de Dios, que es único y irrepetible, ¿cuál es el fin de ese ser humano? Entonces, voy a tomar este pedacito de un documento de la iglesia que se llama el Gaudium et Spes, ¿cierto? Y va a decir, es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección se empeñan los fieles todas sus fuerzas, recibidas según lo que nos ha dado Dios a cada uno, a fin de que siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedezcamos en todo la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Este pedacito es muy importante porque nos está enseñando que Dios nos ha creado para llegar a la plenitud del amor, a la plenitud de la vida cristiana y a esta palabra que nos puede sonar un poco extraño, que no entendemos del todo, que es santidad. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si yo les digo que desde esta perspectiva la santidad es el equivalente a la felicidad? Tenemos que ser santos, no es ser extraños o unas personas especiales, llamar algo raro, que ser santos no es algo
inaccesible. En cambio, ser santos es el anhelo profundo que tenemos todos los seres humanos. A mí me gusta darle muchas vueltas a esta pregunta de el ser humano, ¿por qué hace las cosas? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo como o duermo? ¿O por qué escogí esta carrera? ¿O por qué me esfuerzo en este u otro objetivo concreto? Y en el fondo la respuesta siempre va a ser porque quiero ser feliz. Y de alguna manera creo que esto que voy a hacer me va a hacer feliz. ¿Por qué un ladrón roba a una persona que tiene más dinero o que tiene cierta cosa en concreto? Porque cree que cuando lo obtenga va a poder ser feliz. En la cosmovisión del colegio, ser santo es igual a ser feliz. Por tanto, todos los seres humanos tenemos un anhelo profundo de santidad. Y eso nos va a marcar en todo lo que vamos a estar hablando. Y ahora les voy a contar un secreto muy importante. La psicología, durante muchos años, se ha hecho la pregunta, ¿por qué el ser humano actúa como actúa? Más aún, ¿por qué el ser humano toma las decisiones que toma? Y entonces, en esta idea de la toma de decisiones, un psicólogo italiano hizo un ejercicio muy divertido. Agarró a una cantidad de clientes, alrededor de 200 por cada ensayo, y enviaron a unos, ¿cierto?, a una heladería en la cual había, creo que eran 100 helados, 100 sabores de helados, y otra heladería que tenía solamente 10. Y cuando la persona llegaba, ¿cierto?, iba, pedía su helado y se le hacían un par de preguntas, se le contabilizaban un par de cosas, y después salían. ¿Qué se les preguntaba? En ambos grupos, tanto en la heladería de 10 como en la heladería de 100, se les preguntaba, 1. ¿Qué tan satisfechos están con la decisión que tomaron? 2. ¿Cuánto fue el tiempo que duraron en tomar una decisión? Y 3. ¿Qué tanta influencia pudo tener el contexto social en su decisión? ¿Listo? ¿Cómo hacían eso? Entonces miraban y decían ya, miremos cuántas personas piden el mismo sabor de helado. ¿Sí? Y les preguntamos, ¿por qué pediste el sabor de helado que pediste? Y si la respuesta es no, porque me gusta mucho el chicle, el banano, la cereza, tal, pues entra dentro de la influencia. Si responden que es por recomendación o por imitación, ¿cierto? Porque yo veo otro y digo, uy, entra como influenciado socialmente. Y los resultados son muy interesantes, porque este experimento era para tomar una línea base de datos y resultó que había una diferencia significativa entre ambos grupos. ¿Listo? El primer grupo, el grupo de los 100 helados, ¿cierto?, estaba significativamente menos satisfecho con su decisión, se había demorado significativamente más en tomar una decisión y la influencia social era significativamente mayor. En cambio, cuando le preguntaban a los de 10, pues evidentemente su satisfacción era más alta, se habían demorado menos y habían sido menos influenciados socialmente. Y traigo esto a colación porque nosotros a veces pensamos que en el camino de la orientación profesional lo más importante es tener muchas opciones, ¿cierto? Para que mi hijo tome una buena decisión, tiene que conocer todas las opciones de todas las universidades. Y este experimento nos enseña que no. Que entre más opciones hay después de un punto, nos van a hacer daño. Y yo no voy a poder tomar una decisión con la que esté satisfecho, me voy a demorar más y probablemente termine pidiendo el mismo helado que mi amigo. Y sabemos muy bien que eso es muy peligroso. Entonces, ¿nuestro enfoque cuál es? Como colegio, a nosotros no nos interesa, en términos de la orientación profesional, que sus hijos conozcan las 1.000 millones de opciones que existen. Más bien, lo que nos interesa es que conozcan las opciones que responden a quienes ellos son. Que ellos puedan escoger entre estos 10 sabores de helados aquellos que les gustan. ¿Listo? Porque sabemos que si los llevamos a los 100 vamos a causar mucha confusión. Porque hay una idea también que es falsa y con la que hay que tener mucho cuidado. Y es que existe una carrera hecha para mí. Una carrera perfecta. En la cual todas las materias me van a gustar, todo va a ser perfecto.
voy a encontrar el como que quiero en la universidad que quiero y todo va a salir extremadamente bien. Eso es falso. ¿Listo? Hay unos sabores de helados que me van a dar mucha satisfacción. Y probablemente haya uno que por un poquito me dé más. De ahí no se sigue que sea la carrera perfecta. ¿Listo? Entonces, en este marco, empezamos. En esta plataforma, discúlpeme, nosotros vamos a compartir esta presentación en donde van a encontrar varios links. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando me paro en cada uno de estos nombres, me aparece la manito blanca, ¿cierto? Eso implica que ustedes pueden presionar ahí y los va a llevar a los buscadores. ¿Listo? Un buscador de becas en Colombia, ¿listo? Perdón, DADA Colombia, que es una asociación de Asociación Internacional Académica entre Alemania y Colombia. ¿Listo? Entonces ahí van a poder encontrar un montón de cosas, no solamente carreras, sino cursos cortos en Alemania, los cuales la educación allá está garantizada, por lo cual el costo es increíblemente bajo o es totalmente gratuito. Entonces, si hay alguno interesado en probar en el exterior, etcétera, etcétera, muy recomendado ese buscador. Lo segundo, este otro que pues más o menos cumple la misma función del primero, solo que es solamente para pregrados y que pues no está solamente en Alemania, sino que amplía un poquito más la visión. Y un último, ¿listo? Que les va a ayudar a encontrar solamente becas completas, ¿listo? Que es este último que encuentran aquí. Entonces, yo les recomiendo que les pasen a sus hijos estos linksitos o que los miren con ellos para que ellos escojan un par de opciones si están interesados en todos estos elementos al exterior. También van a aparecer algunas cosas en Colombia, entonces pues eso creo que también es valioso. ¿Cuál es el punto de esto? Y es, cuando ellos busquen, ojalá escojan y se queden con un par de opciones. Nuevamente, ojalá no pasemos de las 10. ¿Listo? Porque comienza la cosa a revolverse. Por otra parte, en términos de quedarse en el país, el colegio tiene dos convenios muy particulares. ¿Listo? Un convenio con la Universidad de La Sabana, en la cual nosotros podemos, por medio de una recomendación, meterlos a participar dentro de los procesos de beca excelencia y darles una admisión preferencial, igual que con la Universidad del Rosario. ¿Listo? En las becas de excelencia en La Sabana están, creo que hay una del 100 y una del 70, dependiendo del programa, hay otras que son del 90 y del 60 o del 90 y del 70. En la Universidad del Rosario hay becas del 50 y del 100. Estas admisiones preferenciales son muy importantes y el colegio, cuando uno de los estudiantes dice, ya, yo quiero estudiar, por ejemplo, medicina en La Sabana, se acerca, ¿cierto? Nosotros en algún momento vamos a registrar todas sus inclinaciones en un Excel y según eso vamos a ir revisando cuáles son pues, los recomendables para cada una de las universidades. Para recomendar, pues evidentemente la universidad tiene en cuenta, el colegio tiene en cuenta los criterios de la universidad, de excelencia académica, convivencial, etcétera, etcétera. Esto les abre muchas puertas. Muchos de nuestros estudiantes están muy interesados en estos dos convenios y es pues, muy importante que ustedes también lo sepan para que cualquier cosa pues, puedan sacar provecho de ellos. Ahora quiero contarles un poquito más sobre cómo funcionan los procesos de beca. Muchos de nuestros estudiantes, muchos de sus hijos están interesados en poder estudiar en universidades del exterior o pues del país y siempre esta ayuda económica o este reconocimiento que dan las becas es importante por lo menos intentarlo, ¿no? Sabemos que la educación superior es costosa y que hay ciudades y hay países en los cuales es incluso inaccesible, por lo cual entender y poder buscar bien estos procesos de beca es muy importante. Actualmente los procesos de beca usualmente tienen o toman en cuenta 4 cosas importantes. 1. Exámenes estandarizados, como por ejemplo el IELTS, ¿listo? El examen de inglés, al cual en el colegio les va a dar la opción de presentarlo. En el caso de las universidades colombianas, evidentemente el ICFES, exámenes estandarizados, IELTS, ICFES, en Estados Unidos el SAT, que también lo van a homologar en otros lugares del mundo. Hay que buscar un examen estandarizado para el país al que voy. Segundo, las entrevistas. Las universidades están muy interesadas en conocer quién se está presentando, sobre todo para saber la convicción y la alineación que tiene esa persona con la institución.
Si yo voy a dar una beca, yo necesito que la persona esté segura que quiere estudiar medicina en tal lugar. A través de la entrevista, eso es lo que quieren confirmar. Lo que más les interesa saber es qué tan estable es la persona en términos de, pues, de decisión, en términos personales, etcétera, 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 para poder llevar a buen término eso que está haciendo. Tercero, actualmente se hacen procesos de assessment o de prueba especializada. ¿Eso qué significa? Y es, por ejemplo, en administración se le da mucha prioridad a la capacidad comunicativa y de liderazgo de la persona, por lo cual se les pide que hagan una presentación sobre una empresa que se les ha dado ya previamente el contenido y ellos deben mostrar y analizar la información que les ha dado de una forma atractiva, diferente, etcétera, etcétera. Y según eso se toma la decisión de quiénes son los becados. Hay otras instituciones, por ejemplo, les comparto, yo soy becado de excelencia de La Sabana, a mí me tocó hacer un ensayo sobre el programa Basta Ya, ¿sí? Así sucesivamente hay una prueba especializada. Actualmente se utilizan cada vez menos las pruebas individuales y cada vez más las grupales para revisar todo un tema de habilidades blandas, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y el cuarto elemento, muy importante, inglés, ¿cierto? Muchas de las actividades y lo que va a tener en cuenta la persona es qué tan buen nivel de inglés tiene. Evidentemente, si es en otro país, mucho más. Pero incluso en Colombia, muy buena parte del éxito académico, o sea, de las buenas notas en la universidad, van a depender del nivel de inglés de los egresados. 4 cosas muy importantes para tener en cuenta si van a buscar un proceso de beca. Entonces, exámenes estandarizados, entrevista, prueba específica, nivel de inglés. Ahora, frente a todos estos procesos tenemos muchas ideas que a veces nos pueden nublar un poquito el camino. Vamos a ver cuáles de estas son mitos y cuáles de estas son verdades. Primero, las universidades buscan especialmente a los más inteligentes, es decir, a los estudiantes con mejores habilidades académicas. Es decir, aquellos que tuvieron mejores resultados en el colegio, por tanto van a tener mejores resultados en la universidad. Segundo, las universidades le dan prioridad a las personas de su entorno local o nacional, ¿cierto? Entonces a la universidad le interesa que los colombianos pues se formen, por lo cual le da prioridad a los colombianos. Sería un poco la idea. Y la tercera, los estudiantes más exitosos son aquellos que son reconocidos y que al salir de la universidad ocupan posiciones importantes con grandes beneficios económicos. Muy bien, vamos a ver. Entonces, mirémoslas despacito. La primera, las universidades buscan especialmente a los más inteligentes. Falso. Hoy en día sabemos que los más inteligentes usualmente no tienen los mejores resultados en la universidad. Porque al ser muy inteligentes encuentran formas fáciles de adaptación. Y el tema esfuerzo comienza ahí a dar vueltas. En términos estadísticos, si lo miramos aquí en esta, ignoren lo de centímetros, ¿listo? Una curva de normalidad, van a encontrar que los que tienen mejores resultados académicos son los que están entre la segunda y la tercera desviación estándar. O sea, no son los que están más allá de la tercera, no son los más de los más, son los que están atrasito. Y algunos de los que están incluso más atrás. Si quiero un ejercicio, ¿listo? Muy probablemente ustedes han llegado a posiciones muy importantes dentro de sus profesiones y los invito a que intenten resolver este pequeño acertijo, ¿listo? Cada uno de estos cuadritos, ¿cierto? Tiene un patrón. Y si ustedes descubren el patrón, van a poder saber cuál entre A, B, C y D responde a ese patrón. Esto hace parte de una prueba de inteligencia que se llama las matrices de Raven y es una de las matrices más avanzadas, o sea que demuestra un nivel de pensamiento más desarrollado. Me cuentan si lo logran. Dentro de este punto, ¿cierto? Hay una pregunta muy importante y es, ya, ¿y entonces qué está pensando la universidad sobre las habilidades académicas? Sobre esta capacidad de sacarse muy buenas notas en el colegio, o de poder leer muy bien, o de poder escribir muy bien. La universidad va a decir, ya, eso me interesa, naturalmente, pero no es lo más importante. Porque yo he descubierto que la universidad es un lugar, la universidad ha descubierto que es un lugar en el cual sobre todo se interactúa socialmente, entre estudiantes y maestros. Por lo cual, para poder
sacar lo mejor posible, aportar a la universidad, aportar a los procesos, poder, por ejemplo, tener relaciones significativas con investigadores, etcétera, 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 lo más importante son dos cosas. La primera es el compromiso con lo que se está haciendo. Lo segundo es efectivamente tener habilidades básicas académicas. Y lo tercero, tener una red social que esté alineada con estas ideas. ¿Listo? Yo quiero dar lo mejor de mí, pero no puedo dar lo mejor de mí si estoy en un grupo social que no favorece eso, o estoy en un grupo social o no tengo grupo social, en principio. Porque el tema de la motivación, de la creatividad, de la comprensión y generación de ideas, requiere necesariamente de contacto social. ¿Listo? Por lo cual, la universidad sabe que una persona capaz de relacionarse efectivamente, de impulsar a otros hacia dar lo mejor de sí mismos, y unas habilidades académicas básicas son la receta clave. Las habilidades académicas solas no sirven. Segundo mito, las universidades le dan prioridad a las personas de entorno local o nacional. Depende, pero usualmente no. En países como Estados Unidos, en países de Europa, en países como Australia, incluso en la misma Argentina o Colombia, se le da mucha prioridad a la diversidad, como una forma de enriquecer la universidad, por lo cual incluso se le va a dar prioridad a personas que estén afuera. Van a encontrar becas deportivas, artísticas, etcétera, 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 para personas que pues no están necesariamente en ese entorno local. Hay países en que sí, como por ejemplo Cuba, como por ejemplo China, como por ejemplo incluso Japón en algunas de sus provincias. Entonces hay que mirar con cuidado, pero la realidad es que la internacionalización hoy en día está muy bien valorada por las universidades y la posibilidad de salir del país es cada vez más alta. Tercer punto, los estudiantes más exitosos son aquellos que son reconocidos y que al salir de la universidad ocupan posiciones importantes, con grandes beneficios económicos. Y esto tal vez a muchos de ustedes les suena como algo real. ¿Listo? El éxito es igual a reconocimiento, posición importante y beneficio económico. Y desde la perspectiva que iniciamos, les voy a decir que es falso. Es falso mientras entendamos que el ser humano vive en clave de la felicidad y que la felicidad es igual a la santidad. Vamos a ver esto cómo se ve. El mundo nos va a ofrecer tres cosas, ¿cierto? Y responden a estas tres imágenes que ustedes tienen al frente. Primera, el poder, el tener una posición importante. Para el mundo es muy importante el hecho de yo tener acción sobre el mundo, ¿cierto? Si lo que yo digo se hace, si hay gente que me hace caso, entonces yo soy poderoso y por tanto importante y valioso y etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que estas tres cosas de las que vamos a hablar no son malas en sí mismas. El problema es cuando hacemos todo por ese algo, cuando creemos que el fin del ser humano es el poder, es el tener o es el placer. En la izquierda vamos a ver una foto de una película muy famosa, ¿no? Harry Potter y el gran Voldemort. Y la pongo como ejemplo del poder. Cuando yo busco el poder sobre todas las cosas, me pasa lo que le pasó a Voldemort, ¿cierto? Termino buscando el poder, asesinando a otros, haciendo daño, siendo egoísta, etcétera, 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 degenerándome incluso hasta no hacer, hasta deshumanizarme. Eso no es muy distinto de lo que nos pasa en muchas cosas del poder político o del poder económico. Paso por encima de todo buscando el poder. La segunda imagen, el tener. Esa es una imagen de los organizadores del Mundial de Qatar, que va a suceder muy pronto. Yo no sé si ustedes saben, pero muchas personas, muchos inmigrantes de distintos países muy cercanos a Qatar, como Afganistán, por ejemplo, migraron para poder ayudar en todas estas macroobras, había mucho empleo. Pero resulta que estas personas no les garantizaban los derechos básicos. Han habido una cantidad espectacular de muertos por la construcción de estos estadios. Porque estas personas que tienen mucho, quieren tener aún más.
y nos van a conectar con una palabra fundamental, la fama. Y cuando la buscamos sobre todas las cosas, terminamos poniendo a otras personas en riesgo, como está pasando con los inmigrantes de Afganistán. Poder y tener. Y cerramos con este gran personaje, Hannibal Lecter, nuestro representante del placer. Cuando buscamos el placer sobre todas las cosas, terminan pasando cosas como las adicciones, ¿cierto? Como la adicción a las drogas, incluso esta dependencia al juego, a la pornografía. Porque cuando busco el placer ante todo, puedo terminar degenerando las cosas. Si yo como hamburguesa y me parece lo más rico y me como otra y me como otra y me como otra, no solamente mi cuerpo comienza a degenerarse y a enfermarse, sino que yo necesito cada vez más, ¿cierto? Algo que me sepa cada vez más, cada vez diferente, y puedo terminar en unas cosas muy extrañas, como Hannibal Lecter. Entonces, como resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, para poder llegar y cumplir con esto que hemos pensado, es necesario conocer la universidad, ¿cierto? Los procesos y mostrar la relación entre estudiante y universidad, lo cual implica necesariamente un buen discernimiento. Lo segundo, es necesario tener los resultados suficientes en pruebas estandarizadas. Lo tercero, es necesario poner atención al papeleo y a los requisitos particulares de cada proceso de beca. Y cuarto, es necesario hacernos preguntas de fondo. ¿Por qué? Porque si no nos hacemos las preguntas de fondo, podemos estar cayendo en el mito 3, en creerle a las concupiscencias, apostarles todo. En decir algo como, por ejemplo, ya, la carrera que más dinero da es Data Science hoy en día, ¿cierto? Ciencia de datos. Por lo cual voy a estudiar eso. Yo no me he preguntado si eso responde a quién soy yo, ni a la pregunta de cómo eso me hace feliz. Este proceso necesita preguntas de fondo. Y yo les he comentado aquí y he tratado un par de veces de esta palabra que le digo éxito, ¿no? Ser exitosos. Y yo no sé si ustedes tenían esa idea en la cabeza del mito 3 del éxito. El éxito es tener dinero, tener posición social e influencia en el mundo en el que estamos. Vamos a ver. Para el mundo, estos son modelos de éxito, ¿cierto? Para quienes no los conocen, aquí tenemos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que actualmente también es dueño de Instagram, de WhatsApp y de muchos medios de difusión social. Acá el gran Bill Gates, Jeff Bezos, el encargado de Amazon, y pues puse el logo de Rappi porque pues me imagino que no conocemos a los dos creadores, son dos caleños, ¿no? Y hay preguntas de fondo muy importantes. ¿Los tres son famosos? Sí. ¿Son poderosos? Sí. ¿Tienen muchas cosas? Sí. Pero si indagamos un poquito más a profundidad, vemos que Mark Zuckerberg, por ejemplo, ha hecho cosas muy poco éticas. Que Mark Zuckerberg, por ejemplo, sin ir más lejos, le robó el crédito a un compañero de mucho de lo que había hecho, le quitó parte de la empresa, que ha tenido influencia en situaciones muy complejas por medio de sus plataformas. Sabemos de un Bill Gates que duró una cantidad muy importante de años siendo infiel a su esposa, haciendo muchas cosas que probablemente pues, son difíciles de admitir, moralmente reprochables, y así sucesivamente, ¿no? ¿Son auténticamente exitosos? Vamos a ver. Yo no puedo decir que no, porque no es mi rol decir quién es exitoso y quién no. Pero quiero dejarles la pregunta. ¿Es suficiente con lo que estas personas nos han planteado? Y les voy a proponer unos de los cuales sí puedo afirmar con certeza que han sido exitosos. ¿Listo? ¿Qué pasa si pensamos el éxito, y ya que hemos hablado de esta idea de felicidad, santidad, por medio de los santos? Analicemos cada uno. Les presento a Luis IV, rey de Francia. Un hombre rico, poderoso, famoso, acomodado, naturalmente, como un buen rey. Y hay una pregunta muy concreta por el amor. ¿Qué tanto habrá amado? Hoy en día Luis IV es santo.
el rey Sol, uno de los reyes más importantes de toda Francia, que se dedicó a hacerle el bien a su pueblo. Era rico, poderoso, famoso, acomodado y amaba muy profundamente. Con eso, ¿qué les quiero decir? Hemos hablado de las concupiscencias, que nuevamente no son malas en sí mismos. El rey Luis IV fue santo, pero no son hacia lo que debo apuntar. Deben llegar por añadidura. Les voy a poner otro ejemplo. Este que ven a la izquierda, con la pipa, se llama Pier Giorgio Frassati. Fue un joven italiano, hoy en día beato, probablemente en un par de años santo. Un joven que era fanático de escalar. Hijo de una familia muy poderosa, porque eran embajadores y viajaron por toda Europa en su tiempo. Vivió a inicios de 1900 y fue un hombre entregado a los más pobres, que los visitaba, que les daba de comer. No era rico, porque él lo daba todo a los pobres. No era poderoso, particularmente. Era famoso en su ciudad porque era muy bueno. Estaba acomodado, sí. Vivía pues con un embajador. Pero sobre todo amaba mucho, a su forma, a los más pobres. Otro ejemplo, Carlo Acutis, un beato que se ha vuelto muy famoso en este último tiempo, ¿cierto? Que no era millonario, pero tenía una cantidad, pues vivía bien. No era poderoso, era un joven. No era famoso en su tiempo. Vivía con alguna comodidad, pero había descubierto una forma de amar muy concreta, por medio de evangelizar las redes sociales, de servir por medio de eso, de estar pendiente de los más pobres y acompañarlos, amarlos, hablarles. Y el último ejemplo, el gran San Francisco de Asís, que nos va a mostrar una perspectiva bien particular. Un hombre que decidió vivir la pobreza, que no era nada rico, que no vivía nada acomodado, ¿cierto? Que vivía en la calle, que andaba descalzo, ¿cierto? Todo el tiempo, que duraba con el mismo hábito mucho tiempo, que era famoso, pero no necesariamente pues no necesariamente lo querían, ¿no? Pero y se dedicó este hombre a amar a los más pobres, a amar a los leprosos, a los rechazados de ese momento. El éxito entonces parece depender de algo diferente, a la riqueza, al poder, a la fama y a la comunidad, y a la comodidad, perdón. Y entra una pregunta grande. ¿Qué tiene que ver el éxito con la vocación? ¿Cierto? ¿Qué es la vocación? Y entonces les voy a dar una pequeña definición de vocación. Tal vez una muy general y tal vez poco precisa, pero creo que nos va a ser muy útil para acompañar a los niños, a los jóvenes. Niños ya creo que se nos fue el año. La vocación tiene dos dimensiones. Una dimensión interna, ¿cierto? De quién soy yo, y una dimensión externa, lo que está pasando en el mundo. Yo tengo unas capacidades, posibilidades, anhelos muy profundos a los cuales tengo que responder, ¿cierto? Un anhelo de servicio en primera persona, como sucede con los médicos. Yo quiero estar con los que sufren. Y hay una dimensión externa, ¿cierto? Para llegar allá necesito estudiar en una universidad, necesito tener la oportunidad de trabajar en un lugar concreto y necesito responder a una necesidad concreta. Sería muy extraño que apareciera una vocación en este tiempo a ser caballero medieval, ¿cierto? Una dimensión interna que no responda a una realidad externa. Estas dos siempre van juntas, ¿cierto? Una dimensión interna de quién soy y una situación externa que me necesita. La vocación entonces es un llamado de Dios, vocare, un llamado, que me da Dios y que resuena por medio de mi interior y que responde a lo exterior. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros quitamos la vocación, nosotros, los padres, ustedes, son los que deberían tomar la decisión profesional de su hijo. ¿Listo? Porque ustedes tienen más experiencia, porque tienen más criterio, por muchas razones. Entonces, dado que yo conozco más el mundo, mi hijo debería ser médico. Porque yo sé que siendo médico va a poder tener dinero, tener prestigio, tener su vida asegurada, probablemente encontrar una pareja, etcétera, etcétera. Pero la palabra vocación nos va a dañar esa idea. Y les voy a poner un ejemplo.
Pensemos en el matrimonio. Antes, ¿listo? Durante esta época renacentista, victoriana, incluso más atrás, feudal, todos los matrimonios, una cantidad muy importante de los matrimonios nobles, eran arreglados por poder, ¿cierto? Entonces, nos estamos quedando pobres o estamos perdiendo la influencia política, por lo cual necesitamos terminar de consolidar una alianza por medio del matrimonio, ¿cierto? Entonces yo llegaba y le decía a mi hijo, mira, yo sé que no te gusta el duque de Nápoles, pero te tienes que casar con la duquesa de Nápoles o el duque de Nápoles porque así vamos a poder sobrevivir como familia. Y así se hacía. Hoy en día pensar en un matrimonio arreglado es una cosa muy extraña, ¿cierto? Porque hemos descubierto que, no hemos descubierto, creo que nos hemos dado cuenta más bien, que el amor es el eje esencial del matrimonio. Por lo cual, si yo quito el matrimonio no tiene sentido. En el tema de la elección profesional ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo meto la palabra vocación, lo que sea que yo vaya a hacer, solo va a funcionar y voy a ser realmente exitoso y por tanto santo y por tanto feliz en la medida en que responde a mi vocación, a quien soy yo, a lo que he sido llamado. Por lo cual, esta decisión necesariamente tiene que ser libre. Tiene que ser informada, tiene que ser acompañada, pero tiene que ser libre. Y nosotros a veces, en búsqueda de hacer un bien, queremos proponerles algunas opciones muy restringidas que aseguren el poder, el tener el placer. Tal vez ya puedes escoger entre medicina, derecho y administración. Pero lo que nos ha enseñado la modernidad es que no podemos prever lo que va a suceder más adelante, mucho menos con el trabajo. Vivimos en una constante incertidumbre en la cual la inteligencia artificial nos ha cambiado la forma de trabajar y de ser, literalmente, ¿no? Pensemos en las inteligencias artificiales de IBM y de Google. Nos han cambiado de arriba abajo. Incluso pensábamos que la programación iba a ser aquello que un robot nunca iba a poder hacer. Programar era el trabajo seguro que nunca me iban a quitar. Y hoy en día tenemos aplicaciones que programan. Y eso que pensamos que era ilograble, hoy en día es una realidad. Vivimos en incertidumbre, vivimos en una revolución tecnológica y además la cultura sigue evolucionando hacia direcciones que no podemos imaginarnos. Hoy en día hay youtubers que ganan una cantidad de plata extraordinaria, reconocimiento social y profesional por todo lado. Tenemos diferentes posiciones que han surgido en el último tiempo, como por ejemplo los científicos de datos, ¿listo? Que tuvieron éxito de la noche a la mañana y que hoy en día están valorados de una forma espectacular. Mucha incertidumbre. Si no podemos controlar entonces el factor externo, lo único que nos va a dar una pista real, la cual podemos seguir en clave de felicidad y santidad, es la dimensión interior de la vocación. Y esa es una clave importante. ¿Qué podemos hacer entonces para acompañarnos? Yo no sé si conocen a este señor que está aquí a la derecha, este viejito que sonríe, que se llama Jean Piaget. Un biólogo muy importante que nos ha enseñado muchísimo sobre el desarrollo humano. Este biólogo nos enseñó que lo mejor que podemos hacer para que una persona pueda entenderse a sí misma y crecer en sus habilidades cognitivas, y yo lo llevaría más lejos en su conocimiento personal e interpersonal, necesariamente tiene que desacomodarse. Piaget nos recomendaría entonces que promoviéramos experiencias que los desacomoden para que puedan conocerse. Si yo estoy siempre cómodo y si todo siempre me sale bien, yo no me he dado cuenta de quién soy. Yo no me he hecho preguntas, yo no he tenido que confrontarme con situaciones diversas que requieren expresar cosas distintas de mí. ¿Cierto? Y lo segundo, esto cuando yo me desacomodo y me comienzo a hacer preguntas y comienzo a profundizar,
es mucho menos probable que yo pida el helado de mi amigo, porque me doy cuenta que soy diferente a mi amigo, porque he vivido A, B, C y D, que me ha enseñado A, B, C y D, y por eso no pedí el helado a mi amigo. Cuando estoy demasiado cómodo, voy a terminar pidiendo el helado a mi amigo, porque no me conozco. Y como veo a mi amigo seguro y yo estoy inseguro, pues yo me la juego por lo seguro. Esta es la conclusión y en el fondo lo que me parece más importante que se lleven. Esto es lo que nosotros buscamos vivir en todo este programa de orientación vocacional y en concreto la parte profesional. Que responder a la vocación es el único camino a la felicidad y al éxito. Y la vocación entonces no es simplemente, o a veces tendemos a pensar o reducimos la vocación a lo profesional. Yo escojo ser médico, esa es mi vocación. Y es más complejo que eso, porque hay distintas vocaciones. Hay llamados no solamente a lo profesional, a otras formas de aprendizaje, ¿cierto? A otras formas de educación, a otros estados de vida, ¿cierto? Matrimonio, vida consagrada, vida monacal, la soltería incluso dedicada a lo profesional, etcétera, etcétera, etcétera. La vocación es un llamado al amor de fondo y por tanto puede tomar muchas formas y dar muchas vueltas, pero que siempre nos va a llevar a responder a aquello que somos, por lo cual es el único camino a la felicidad y al éxito. Les voy a dejar este último recurso, que tal vez sea un poco pronto, tal vez sea mejor que dejen que pase un poco el tiempo, que comience a hacerse preguntas cada uno de sus hijos y después salir con este as bajo la manga. Si ustedes presionan esta imagen, los va a llevar a un quiz, vamos a decirle quiz o test, que realmente es una prueba virtual, ¿listo? Con algunas preguntas que los van a llevar a enfocarse o a explicarles un poquito más de cosas sobre su perfil profesional, sobre qué área del conocimiento o de las disciplinas se puede desplegar mejor o puede responder mejor según ciertas preguntas. No esperemos, por, no esperemos que ninguna prueba, ni virtual, ni física, ni ninguna prueba, nos dé la respuesta. ¿Listo? Porque la vocación no se reduce a una prueba. No es posible descubrir mi vocación por medio de una prueba. Porque la vocación necesariamente se descubre en relación con otros. Necesariamente. Incluso haría el siguiente paso. Necesariamente en relación con el otro, con mayúscula. ¿No? Entonces, ¿para qué sirve esta vaina? Es una excusa para el diálogo. Les recomiendo que lo hagan con sus hijos, que revisen las preguntas, que le hagan preguntas sobre las preguntas. No importa en lo absoluto el resultado. Puede que les sirva para una cosa u otra. Ahí los va a llevar a una universidad en Australia, o lo pueden mirar, o sea, no importa. Lo importante es que sea una excusa para dialogar sobre la vocación y muy en concreto sobre la profesión. ¿Listo? No esperemos que lo encuentren solos. Tal vez nosotros no seamos, o ustedes como padres no sean, los encargados de llevarlo más por el camino. A veces es alguien más. En una cantidad muy importante de situaciones son ustedes. Por eso les dejo este recurso. Pero ábranse a ese proceso. Estén muy dispuestos a que ese camino de descubrimiento de quién soy pueda desplegarse desde lo particular de cada uno. Para su tranquilidad y también yo creo un poco para nuestro orgullo, todos nuestros estudiantes han entrado en las universidades más importantes y reconocidas. ¿Listo? Los estudiantes del colegio entran en un gran porcentaje a la Universidad de La Sabana, a la Universidad de La Javeriana, a la Universidad del Rosario, a universidades del exterior como la que está abajo a la izquierda. Y con eso quiero que también no centren tanto su atención, ¿listo? Y lo que hice al principio de presentar las becas era un poco un juego, ¿listo? Y ya les voy a explicar por qué. En el cual esto es secundario, ¿listo?
sus hijos van a tener las habilidades, capacidades y recomendaciones para poder entrar a la universidad pues, que quieran, muy probablemente. Seguramente a una universidad de alto nivel, de muy alto nivel. La pregunta entonces no está tanto en qué opciones tengo o cómo es el proceso, sino cuál es mi vocación, cuál es mi llamado en concreto. Y todo lo que yo les mostré antes entonces se ordenan en función de lo primero que dije y de esto que acabo de mencionar. Revisen, métanse a las plataformas, échenle ojo, háganse preguntas, pero no para descubrir una respuesta concreta, sino para descubrir la respuesta a la vocación, ¿cierto? Hacer nuevas preguntas. Y la vocación es un camino. Nunca van a llegar a decir, ah, mira, ya lo encontré, sino que siempre lo van a ir encontrando. ¿Listo? Tengan la tranquilidad de que la posibilidad de entrar a grandes universidades está. Centrémonos entonces en lo esencial. Y quiero terminar con una frase que a mí siempre me acompaña y que creo que ayuda mucho pues a todos nosotros y creo en particular a los jóvenes a poder mantener sus ojos en lo importante. Solo existe una tristeza, la de no ser santos. León Bloy. Lo que anhela y lo que más anhela el ser humano es ser santo. Por tanto, lo que más nos puede producir tristeza es no serlos. Muchas gracias, qué pena me extendí un poquito más de lo que tenía pensado, pero bueno, para nosotros de verdad que es muy importante que ustedes conozcan todo este tipo de cosas en términos operativos, pues es importante que sepan que nosotros como colegio vamos a estar súper pendientes del proceso de sus hijos, pero no nos vamos a hacer cargo. Nosotros somos facilitadores del proceso. Vamos a abrir espacios, pero sobre todo vamos a estar dispuestos para el diálogo, para abrir, para tender puentes y abrir puertas. Pero los responsables de este proceso son sus hijos. Nadie más que sus hijos. Está la prueba de orientación vocacional. Vamos a tener una entrevista en la cual le vamos a devolver a cada uno sus resultados. Vamos a tener incluso talleres para hacernos estas preguntas de fondo y de cosas también prácticas. Está todo el tema del pre-ICFES. Pero no importa a nosotros qué hagamos. Sus hijos son los responsables del proceso. Y hay que hacerlos muy conscientes de eso. De que son ellos los únicos que pueden descubrir su vocación. Nadie más puede. Y son ellos los únicos que pueden convertirla de una idea o de una intuición en una realidad. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Martica, ¿crees que acabo aquí la grabación o grabamos las preguntas? Yo creo que vale la pena grabar las preguntas porque pueden ser preguntas que otros se hagan. Listo, perfecto. Bueno, entonces, si alguno tiene preguntas de lo que he dicho o del proceso o de lo que quieran, este es el espacio. Hola José, hola Marta, ¿me oyen? Sí, hola Florecita. ¿Cómo están? No, primero pues agradecerles pues tan oportuno taller. Eh, Nos encanta la orientación que está dando el colegio en respecto a esto. Más que una pregunta, quería contarles como la experiencia que hemos vivido con Juan Pablo durante este último año. Eh, Hace como, bueno, hace casi 2 años, pues Juan Pablo estaba pues pensando en que quería ser actor, quería estudiar teatro y durante este último año contigo, con todo tu apoyo, toda la orientación que has dado desde el colegio, José y Marta, Juan Pablo, no sé, el último año ha dicho, quiero ser quiero estudiar comunicación audiovisual en la Universidad de La Sabana. Y ya nos tiene, mejor dicho, todos los días, todas las personas que le preguntan, ¿qué quieres estudiar, Juan Pablo? Entonces creo que ha sido algo muy satisfactorio durante este año. Y pues realmente estamos muy agradecidos con ustedes. Claramente nos falta un año larguito, cualquier cosa puede pasar, pero realmente Juan Pablo lo vemos muy feliz cada vez que participa, que está con ustedes, de verdad que eso es lo
que más nos encanta de Juan Pablo, de verlo feliz y que le gusta lo que hace. Eso era como lo que quería decir y gracias por todo. Muchas gracias, Florecita. No, con todo gusto también. De verdad que ha sido una experiencia muy, muy buena. Y nosotros también hemos aprendido mucho de la experiencia. Y bueno, esa es la apuesta, ¿no? El acompañamiento, que Juan trae preguntas y trae intuiciones. Y nosotros le ayudamos un poco a ubicar esas intuiciones, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Florecita. ¿Alguien más? Sí, yo también quiero aprovechar para darles las gracias. De verdad que súper interesante el espacio, súper interesante todo lo que nos contaste. La verdad, creo que para todos son cosas que de pronto no sabíamos. Me imagino que tú sabes que pues aquí hay diversidad de pensamiento con cada uno. Uno quiere irse, el otro sí quiere estar acá. Entonces, pues me abriste como muchas posibilidades para poder indagar todo desde un sitio confiable y poder mirar todas las herramientas y todas las ayudas que también puede haber en el tema, ¿no? Y algo que quería preguntarles es, ¿qué tan buen indicador es que ellos tengan como muy claro lo que quieren desde hace muchos años? Sí, como ese pensamiento de que quiero estudiar esto cuando sea grande y llegó el momento en que se hicieron grandes y siguieron con esa misma idea. Eso es un elemento como positivo en todo este proceso. Muy bien, Silvia. Esa es una muy buena pregunta. Y ahí abogado me suena por todo lado, ¿no? Sí. Entonces, la respuesta es un muy buen indicador, necesariamente. ¿Por qué? Porque implica que yo me llevo tiempo haciendo la pregunta. Y que como llevo tiempo haciendo la pregunta, yo he contrastado mis respuestas con la realidad, ¿no? Y he visto cosas que me han reafirmado y me han resonado, y he visto cosas que no, y me han hecho dudar. Y por alguna razón he descubierto una nueva forma, una nueva respuesta, una nueva experiencia que me ha vuelto a reafirmar. Si yo llevo mucho tiempo haciéndome la pregunta, es buena señal. ¿Listo? Porque implica que ha madurado la cuestión, ¿no? Ok. Voy a citar el caso de Juanes un poquito, ¿no? Ya que está sobre la mesa. Yo he tenido la experiencia de verlo muy convencido por el derecho y de verlo también muy cuestionado, ¿no? Nosotros este año les abrimos Sí. muchas opciones para que estuvieran en espacios de la Javeriana, de la Sabana, de los Andes, y la experiencia es que salen y es como, uy, mi chica, yo nunca había visto esto, o me metí a esto otro como porque sí, y me gustó, y ahora esto, ¿qué significa, no? Em, y todo eso es bueno, porque eso significa que se están desacomodando, ¿cierto? Ok. Cuando se desacomodan, yo tengo que hacerme preguntas, ya, ok, yo pensé que era esto, porque me gustaba leer, o me gustaba pelear, ¿cierto? Bueno, y nos inclinamos un poquito más como hacia ese lado de la defensa de los demás y todo, que por el lado de la lectura, que es lo que a mí a veces me preocupa, ¿no? Exactamente, y entonces él después se encuentra, por ejemplo, en otra opción y dice, uy, pero ojo, un comunicador social, por medio del periodismo, también defiende gente, ¿cierto? ¿Por qué me gusta la defensa que hace el abogado más que la del comunicador? ¿Cierto? Y yo comienzo a Ah, pensar y digo, ya, ¿por qué una relación personal? ¿Por qué una relación con la justicia? ¿Por qué hay un tema institucional y unas normas de juego muy claras? Digo, ya, ¿yo qué prefiero? ¿Defender esta cuestión en un mundo sin reglas, por decirlo de alguna manera, como tipo el periodismo, sí. ¿no? Desestructurado, desordenado? ¿O prefiero mejor hacerlo en un entorno estructurado, institucional, delimitado? Y esa respuesta me va ayudando a ubicarme, Ok. ¿cierto? El punto es hacer buenas preguntas y encontrar formas de responderlas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aprender a leer y, perdón, voy a volver a citar el caso de Juanes. Juanes ya lee, ¿no? De hecho, él tiene un libro de Dostoyevsky mío. Sí, sí, ahí está encima de su escritorio. Y es
Entonces, hay una habilidad base, ¿cierto? Que es lo que hablamos de las habilidades académicas, hay una habilidad base y hay una motivación por el servicio por medio del derecho, ¿cierto? Por medio de la defensa. Ahí hay un combo muy particular que muy probablemente se decante por ahí o que ya nos ha dado pistas muy importantes. ¿Listo? Por ejemplo, la probabilidad de que Juanes se dedique a una ciencia pura es bajita por su forma de servicio, porque él quiere servir en el contacto uno a uno con el otro, ¿cierto? Él no se ve, por ejemplo, en un laboratorio cambiando al mundo. No. Él se ve en una corte luchando por la justicia, ¿no? Entonces, nos va dando pistas. Entonces, ahora, en este momento, solo puede ser derecho y es no. Pero ya nos ha dado pistas de qué no es también, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Yo creo que me alargué un poquito más de lo necesario, pero No, te agradezco mucho, porque sí, sí tenía como esa inquietud y sí, él siempre ha estado como muy claro desde chiquito con el tema y pues finalmente, como yo le digo, uno tiene que hacer lo que lo haga feliz y lo que le guste, porque si uno no hace lo que le gusta, pues ahí empieza a tener uno choques, ¿no? de acuerdo, Silvia. Muchas gracias por tu pregunta. No, a ustedes gracias por los espacios y por toda la colaboración, de verdad. No, con mucho gusto. Hola, Ay, José. hola. ¿Alcanzo a hacer la pregunta o ya estamos sobre el tiempo? No, 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 tranquila. Nos quedan 18 minutos. Todavía tenemos bastante tiempo. Por favor, primero me excusan por no poner cámara, pero tengo varios computadores conectados en este momento en el apartamento, entonces de pronto se me puede ir el audio. Bueno, Sí, no, tranquila, no te preocupes. Muchas gracias. José, mi pregunta va encaminada a dos cosas. La primera, contrario a lo que Silvia nos está compartiendo en este momento, mi caso es diferente. En el caso de Juanita, noto muchos cambios. Pues hoy día dice, yo quiero ser periodista. Hace un año atrás de pronto nos dijo que se quería inclinar por otra cosa, por actuación, y hace 3 años atrás entonces que quería ser chef. Entonces es un sinnúmero de cosas que al verlo no están hilado lo uno con lo otro, o sea, la noto demasiado dispersa por todas partes, eso uno. Y dos, quería preguntarte, eh, ese tema de la vocación, que tú dices que es el único camino a la felicidad y al éxito, creería yo no sé cómo vemos el entorno en el que nosotros nos estamos, en el entorno en el que estamos viviendo, eh, qué tanto puede afectar en la decisión de nuestros hijos, por ejemplo, todo el tema de los cambios tecnológicos, el tema de los cambios socioeconómicos. Yo no sé si eso sea relevante o cómo lo ves tú, José y Martica. Muy bien, muchas gracias, Ariana, por la pregunta. Bueno, entonces aquí hay también que tener otra cosa bien en mente, ¿no? Uno puede aproximarse a este tema de la vocación desde la razón, ¿cierto? Desde agarrar y ordenar las cosas, pim, 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 y tomar una decisión según una idea de pros y contras que me suene, ¿cierto? Y hay otra aproximación, la aproximación más afectiva, más emocional, ¿cierto? En la cual yo me voy a preguntar mucho más qué me gusta y qué me llama más la atención en este momento, ¿cierto? El caso en concreto de Juanita, que efectivamente tiene un montón de ideas y un montón de cosas, responde a que su aproximación viene más desde lo afectivo, ¿cierto? Por tanto es más volátil, ¿cierto? Más cambiante, ¿no? Como las emociones. Sin embargo, hay muchas cosas que poco a poco se han venido decantando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juanita es muy claro que ella es una niña que se nutre mucho de ambientes creativos, de alta interacción social, con un servicio directo claro, ¿no? Por ejemplo, cuando ella hablaba del teatro, ¿cierto? Y de todas estas expresiones artísticas como una forma, como una vocación, como una profesión,
A mí me llamaba mucho la atención que ella entendía en eso, en emocionar a otros y en transmitir mensajes, algo valioso, ¿cierto? Que para ella era muy importante. Y hay un factor que vas a conectar con tu segunda pregunta, ¿no? Que es más complejo. Estamos en un mundo en el cual ser actores parece una cuestión extraña y difícil, ¿cierto? Algo de un gremio de unos pocos, o en el cual el camino no es tan claro o las oportunidades no son tan divulgadas. Tenemos además una evolución tecnológica, como lo has mencionado, que nos ha acostumbrado a una cosa que es muy negativa, y es a resultados inmediatos, ¿cierto? ¿Qué nos debería preocupar? Y es cuando yo no logro madurar una intuición, no sea desde lo racional o sea desde lo afectivo. Es muy importante que cada uno de sus hijos y en nuestros estudiantes sea capaz de agarrar esta cuestión, ¿cierto? Esto que estoy intuyendo, sintiendo, pensando, meterlo adentro y madurarlo con la experiencia, ¿cierto? Yo creo que poco a poco, en el caso de Juanita, ya ha ido aprendiendo a madurar estas cosas por dentro, ¿listo? Y así esté saltando, digamos, con algún tipo de velocidad de un lugar a otro, ha habido cosas que sí van quedando ahí sonando, cosas claras, formas de servicio, o sea, y yo por lo menos sí puedo decir que un entorno creativo de alta interacción social es muy importante para ella, ¿no? Y ya nos cierra las opciones un poquito y nos va mostrando qué lado, qué sabores de helados están más probables, ¿no? Entonces la clave en esos casos emocionales, y con esto quiero cerrar, es darle proceso, ¿listo? Darle tiempo de maduración, ¿no? Y exigir tiempo, ¿listo? O sea, que la cosa madure, ¿no? Porque el vicio de lo racional, ¿qué es? Y es que se solidifique y me deje de hacer preguntas. El vicio de lo emocional, ¿qué es? Y es estar variando todo el tiempo y no llegar nunca a la conclusión. Entonces, ambos necesitan, ¿listo? Una cosa de la otra. Y frente a lo segundo, pues definitivamente esta dimensión externa, todo esto que está pasando hacia afuera, pues influye muchísimo, ¿no? Influye muchísimo. Influye mucho porque además sus hijos están muy expuestos a ideales de felicidad, algunos de ellos falsos. ¿Listo? Nosotros somos hijos de las narconovelas, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Una idea de felicidad fácil, sin trabajo, rápida, ¿no? Económicamente muy, muy reconocida. Y así sucesivamente nos venden muchas ideas, ¿no? De felicidad. El Papa Francisco habla mucho de vendedores de humo, ¿no? ¿Y cuál es la receta? Y es dejar de mirar hacia afuera, parar un segundo, hacer silencio y entrar en uno mismo. Porque cuando yo comienzo a probar y a meter a mí mismo y decir, ya, pues ser narco es fácil, ¿sí? Y yo lo meto y digo, ya, ¿esto cómo responde a quién soy yo? Y me voy a dar cuenta que no responde a quién soy yo. Porque no estoy haciendo un bien. Porque además no es una forma de servicio. Porque el trabajo además implica mucho más hacer el mal que hacer el bien. Y la respuesta interior va a ser, eso no tiene que ver contigo. Por ahí no es. No sé si responde. Yo sé que esto es un poco abstracto y a veces me muevo un poco como por ideas como muy allá. Pero como se han podido dar cuenta con estas preguntas, y es cada caso es único, ¿no? Y el acompañamiento es la clave. Y por eso no les puedo dar una respuesta de, ya, ¿qué proporción es lo que influencia el mundo y qué proporción es la persona? Y es, tantas como humanos existen. Entonces, bueno, eso diría Adriana, Gracias, José. con mucho gusto. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Listo, muy bien. Bueno, entonces
Cerramos agradeciéndoles por participar de este espacio, listo, a todos pues, los que están aquí en este momento, sincrónicamente, a todos los que van a estar asincrónicos viendo el video. Esperamos que pues les sirva un montón. Nosotros estamos súper abiertos para todo lo que necesiten en este proceso. Yo les acabo de enviar ahí por el chat, lo voy a volver a enviar porque creo que entró alguien hace poco. Esa es la presentación, el link de la presentación. Si ustedes pues lo presionan, esa los va a llevar inmediatamente a la presentación, donde están los links y los recursos que les comenté. Si quieren revisarlo, pensarlo, darle vueltas, y pues estamos enteramente a su disposición. Muchas gracias. ¿Algo más que decir, Martica? No, agradecerles a todos y bueno, reiterar lo que José plantea. El próximo año y este resto de año pues vamos a estar, va a ser intenso para ellos. Entonces, bueno, acompañarlos lo que más podamos y entre familia y colegio seguramente podemos lograr muy buenos resultados en este último año escolar. ¿Y ya? Muchas gracias de nuevo por todo. Con todo gusto. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Feliz Descansen. noche, que estén Chao, bien. un abrazo. Igualmente, luego. hasta luego.